¿Coincidís con que escribir teatro es un oficio? ¿Qué significa este oficio para vos? Sí, claro, como todas las actividades artísticas, practicado profesionalmente supone el oficio. En el caso de la escritura es un lenguaje. Los lenguajes tienen una zona virtuosa que es la elocuencia. La elocuencia no es otra cosa que la capacidad de expresarse en ese lenguaje con belleza, con emoción y con capacidad de convicción. Vos lo podés hacer hablando, un orador elocuente, o lo podés hacer escribiendo. El oficio es justamente el oficio de la elocuencia escrita. De lo que se trata justamente es de poder fluir en estado elocuente. Y eso, por supuesto, lleva un entrenamiento, lleva un tiempo, quizá un saber previo, algún predisposición o talento especial, y desarrollado a través del tiempo configura esto que vos preguntabas, justamente el oficio. Yo creo que la conmoción en la escritura, no sé si es común a todos los que escriben, pero al menos en mi caso viene siempre de la misma manera, y es la conmoción frente a la sorpresa que me produce la aparición de lo nuevo. O si no había nada y de pronto hay algo. Y la sensación de dónde estaba, por qué lo encontré, cómo lo voy encontrando, cuáles son los procedimientos, no lo sé, y sin embargo esa sorpresa y la confirmación de que efectivamente, si yo soy capaz de fluir en lo que antes hablamos, en el oficio, sobre una imagen, sobre algo imaginado, el fenómeno se produce. La búsqueda de esa sorpresa es lo que me mueve siempre. Faulkner decía que crear es poner en el mundo algo que antes no estaba. ¿Cómo vinculás esta frase a la relación de la escritura y la creación? Pues en principio no coincido con Faulkner, porque la verdad es que es movilizar, no es poner en el mundo, ¿no? No son, para mí, realidades que uno crea realmente, sino son estímulos, movilizaciones, emociones que se producen en uno cuando las produce y en el espectador cuando las ve. Y en relación a la creación y la escritura es poner una voz en el espacio, yo más lo llamaría eso, ¿no? Y sobre todo escribiendo para chicos y para adolescentes, a veces es poner la voz de ellos en el espacio, ¿no? A veces contando una historia uno puede contar algo que probablemente los chicos no sepan muy bien cómo definir o cómo expresar o cómo contar, y a través de la historia es marcar qué es lo que puede estar pasando en ese sentido. Es un acto de comunicación, básicamente. En una entrevista dijiste que el teatro moviliza a lo individual en un acontecimiento colectivo. ¿Cómo resuena ese pensamiento en tu actividad como dramaturgo? Lo fundamental en este momento en el que tenemos redes, que podés ver una serie en el teléfono, el celular o en el reloj directamente, que está todo fragmentado, incluso no tenés que salir de tu casa para tener una cita. El teatro moviliza algo de lo grupal y de lo social y de lo cultural en el agrupamiento. O sea, nosotros invitamos a un ritual que es un ritual de encuentro en lo que uno llamaría incluso una asamblea. Es decir, vamos con el cuerpo a ver teatro, lo otro no es. Entonces tenemos una escritura muy particular, que es una escritura que puede ser individual, que puede partir, de hecho en mi caso la mayoría de las veces, parte de imágenes personales, de imágenes individuales, de investigación individual. Incluso aquello que los personajes van a decir o que van a hacer surge de una imaginación de una sola persona, que soy yo, pero el colectivo está implicado porque eso tiene que
realizarse en el cuerpo de los actores y sobre todo realizarse ante un público que es un colectivo. Siempre en mis clases yo digo, bueno, nosotros escribimos para una escritura en vivo que está más emparentada con un recital, con un acontecimiento deportivo, que tal vez con un formato audiovisual portátil, por ejemplo. Por supuesto que las técnicas de dramaturgia, escribir un diálogo, escribir un monólogo, hacer una línea de acción, plantear un conflicto, pueden aparecer en los distintos formatos. Pero la verdad es que el cuerpo del actor está atravesado por la presencia del colectivo que es el público. Entonces uno cuando escribe, si pierde eso de vista, está perdiendo lo esencial del teatro y uno escribe para eso. Entonces también escribe desde la noción de que hay un colectivo que se moviliza. Y no nos quedan muchos colectivos movilizando, o sea, dentro de poco vamos a estar solamente, digamos, en una cabina scrolleando una pantalla. O lo que he visto últimamente, una nena, por ejemplo, con un celular, bailándole al celular en la calle, ¿no? Que evidentemente eso está en una red. Bueno, el teatro puede indagar sobre esas zonas, pero tenemos lo que el maestro Cartoon llamaba el grado cero, que es cuerpos, cuerpos y ceremonia, ¿no? Y eso es un colectivo, es una resistencia a la disolución en el éter que estamos viviendo permanentemente. ¿Qué considerás que es lo específico de escribir teatro en relación a la escritura de otros géneros? La palabra, a través de la literatura, alcanza un prestigio, a través de la poesía, a través de la narrativa. La palabra poética tiene un prestigio. El poeta trabaja con un material prestigiado. El dramaturgo trabaja con el residuo. El dramaturgo trabaja con la palabra en el estado más desvalorizado que existe, que es la función coloquial de la palabra. Alguien habla con alguien. Lo que proferimos todos los días y olvidamos en el mismo momento. Es muy interesante esto. El cerebro está preparado, está programado para olvidar lo que has dicho. No el sentido de lo que has dicho. Podés recordar qué le dijiste hoy a la mañana a un amigo con el que hablaste por teléfono. Vas a recordar el concepto, pero no vas a recordar las palabras que usaste. No podés volver a ponerlas en el mismo orden, porque el cerebro está programado para olvidarla, porque considera la palabra en función coloquial algo que está en continua caducidad. Es algo que se termina con la propia palabra. Es muy interesante pensar esto de que la dramaturgia toma ese residuo, esa palabra que el cerebro no quiere, que el cerebro olvida, y le da un sentido trascendente en tanto la fija. Y vos ahora podés volver a ese diálogo tantas veces como sea necesario. Esto en principio, luego, casi como resultado de lo mismo, la palabra en la dramaturgia no viene de alguna forma de imaginación literaria particular, sino de la oreja. Es un acto casi musical. Los dramaturgos, si tenemos que pensar en cuál es la virtud natural de un dramaturgo, hay dramaturgos que no la tienen y lo crean por persistencia y por insistencia, pero si yo tuviese que pensar en un don natural del dramaturgo, sería el oído. La capacidad de percibir la palabra coloquial y poder reproducirla en busca de, una vez más, lo que decíamos al principio, el concepto de virtud elocuente, la conmoción, el poder transmitir emociones, el poder transmitir belleza y el poder convencer. ¿Qué rol juega la escucha a la hora de escribir teatro? La escucha es fundamental porque ahí está todo el material que crea una historia, o sea, no está adentro mío, está exactamente afuera mío, ¿no? Yo creo mucho en la escucha, y bueno, trabajando para chicos y para adolescentes, particularmente de ellos. Y la escucha también me permite escuchar el lenguaje de ellos, no solo los contenidos, sino también el cómo hablan, cómo la jerga adolescente que va cambiando a una velocidad infernal, la de los chicos,
Entonces, cuando yo logro que un personaje utilice el lenguaje que utiliza el espectador, logro un vínculo inmediato con el espectador. Porque esto incluso ellos lo expresan mucho, ¿no? Uy, hablan como nosotros. Entonces, eso me permite una llegada mucho más fácil que un lenguaje más literario o más adulto o más desde mí. O sea, yo trato de ser yo como un puente, ¿no? Que parte de lo que escucho de ellos, lo tamizo como puedo y vuelvo a lo que ellos pueden escuchar y entender y sentirse identificados. Si yo tengo que pensar en mi proceso creador, mi proceso viene mucho de una sucesión de estas sorpresas. Encuentros, rimas, cosas que enganchan con otras cosas. En términos creativos, de creatividad, tiene un nombre, tiene un nombre medio raro, se llama apofenia, que es la capacidad de crear por relaciones, por encuentros. Mi proceso creador siempre es el mismo, empiezo a trabajar y empiezo a largar carcajadas de alegría cada vez que descubro algo que parecía no tener vinculación y ahora la tiene. De pronto esto se vincula con esto, este personaje que trabajaba en tal cosa, ahora entiendo por qué trabajaba en esto, porque en realidad ahora dice tal cosa y eso me permite que es una especie de cadena, la imagen no, la imagen sería la red, sería una especie de red que se va trenzando, que se va armando, en la cual hay un momento que uno tiene la sensación de que simplemente basta dejarse llevar por la propia energía de la tejeduría, digamos, ¿no? Del telar. Hay algo de confiar en el telar y uno siente y aparece otra línea, aparece otra. Por supuesto, tenés que estar pillo, tenés que estar despierto, tenés que estar atento, nadie te regala nada. Digo, las cosas aparecen, el hilo aparece porque tironeás de él, naturalmente. Pero la sensación de los hilos están allí, están. Si estás en la actitud correcta, si el material si lo elegiste bien, si el material lo tenés visualizado y tenés un buen acopio, es decir, una buena cantidad de otros materiales a vincular con el tejido se va haciendo. ¿Hay algo particular en escribir teatro orientado a niñas y adolescentes? En cuanto a la estructura dramática, lo que significa escribir una obra, lo que significa ponerla en escena, y tener en cuenta todos los factores que hacen a lo teatral, es exactamente lo mismo. Ahí no hay ninguna diferencia, no es más fácil, no es más corto, no es más, no tiene un lenguaje simplificado, o sea, es exactamente lo mismo. La especificidad está dada en el espectador, ¿no? Yo no puedo nunca perder de vista para quién estoy escribiendo. Es decir, cuando uno escribe para adultos, uno puede escribir desde sí mismo, porque el que está enfrente es un adulto que puede entender, puede identificarse, puede tener vivencias similares o contrarias, pero sabe de qué estoy hablando. Yo tengo que tener muy en cuenta la etapa en la que los chicos se encuentran y saber cuál es el mundo que los rodea para saber dentro de ese mundo de qué puedo hablar y de qué no puedo hablar, no en el sentido de la censura, sino en el sentido de la comprensión y de la identificación. Entonces, para mí es como muy importante el contacto directo siempre con los chicos y con los adolescentes y partir de sus experiencias y del diálogo y de su lenguaje, de sus vínculos. Eso me permite una llegada mejor. Alguna vez dijiste que todo primer borrador es en esencia un material fallido. Me gustaría que profundices un poco en esta idea y vincularla con tu proceso de escritura. Borges decía, publico para algo así, me estoy así parafraseando trucho, pero él decía algo así como, publico para sacarme de encima la compulsión de corregir. Esto establece la hipótesis de que todo material, hasta que encuentra su soporte definitivo, en el caso de la literatura, la publicación, en el caso del teatro, su estreno, es un material en proceso.
Cuando yo hablo de un material fallido es entendiendo que tiene fallas, es un material que todavía no está terminado. El acto de corrección como procedimiento continuo. Volver al material tantas veces como sea necesario y sentir que cuando uno cree que el material está pulido, a veces resiste unas manos de pulido más todavía. Ese proceso continuo para mí es muy placentero en el acto mismo de producirlo. Volver al material y seguir, trabajar, releer. Yo releo mucho en voz alta. Creo que la dramaturgia es un material que encuentra su espacio en la palabra proferida. Hay que decirla. Entonces, volver a leerlo en voz alta y sentir cómo la propia voz va creando nuevas modulaciones que llevan a otras palabras, del descubrimiento de que algo está muy largo y puede ser cortado, o todo lo contrario, de que algo puede ser agregado. Pero eso viene en la repetición continua. Yo hablo de un material fallido, digo, en tanto un material que tiene fallas que se resuelven en este proceso intenso y obsesivo que es la corrección.